Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador implantar el estado de sitio en la República. No cancelará AMLO las obras del Tren Maya Santa Lucía y Dos Bocas. ¿De qué quieren su nieve?, dice irónicamente a los empresarios. $35,020 muertos en el mundo y 738,004 casos confirmados hasta este momento. México llega a 20 muertos y 993 casos reconfirmados de COVID-19. Inminente la recesión en Europa y en el mundo, afirma el Fondo Monetario Internacional. Dólar se cotiza en 24.12 en bancos. El petróleo a $13. Se pierden 36 por unidad. Se registra el primer deceso aquí en Querétaro, uno más sospechoso y 3 graves. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 171 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Y hoy todo sigue siendo COVID-19. Tendremos un enlace directo en los Estados Unidos con nuestra corresponsal Ana Ayala y mantendremos una conversación con el comisionado, con el presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, quien se encuentra en estos momentos en Guatemala. Bien, pues hoy es lunes 30 de marzo, nuestra emisión, lo repito, 171, hoy es santo de Joaquín, de Juan Climaco y de Sosismo. Muchas felicidades a Joaquín San Román, al profesor Joaquín Valdespino, a Joaquín Rosales, Joaquín Gómez, Joaquín Huerta. Muchas felicidades, seguramente tendrán que pasar su cumpleaños pues en casita, encerraditos. Recuerde que uno de los focos precisamente se dio en una fiesta de una familia. 3 de las personas resultaron infectadas. Mejor guárdese en casa y postergue las celebraciones para después. Tenemos ya en la línea telefónica al ingeniero Martín Méndez desde Guatemala. Él es el presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la AIDIS. Muy amable, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por recibirnos la llamada. Estamos conversando lo que vamos a anunciar con nuestra audiencia. Usted es el presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la AIDIS. Le agradezco mucho que nos reciba esta llamada. Muchas gracias, aquí a la orden. Es un gusto poder saludarlos desde Guatemala. ¿Cómo están las cosas en Guatemala y en general en Centroamérica y Sudamérica, ingeniero? Gracias. Generalmente
todos los países estamos atravesando por un momento muy difícil ante esta pandemia. Particularmente cada uno de los países tiene su forma de tomar las medidas que se están creyendo convenientes por cada uno de los rectores de la salud. Y bueno, en Guatemala pues tenemos 34 personas, 34 casos positivos, ¿verdad? A la fecha tenemos un caso positivo fallecido en total y tenemos 34 son nacionales y uno es extranjero y un fallecido nacional. En total tenemos 36 casos confirmados, acumulados. Sí, efectivamente. Y hoy nos informaron que se recuperaron 30, el sistema de salud. Nos han informado que se recuperaron 10 personas ya recuperados. Esta situación de la recuperación, ingeniero, nos representa que ya no van a volver a tener esta enfermedad, e incluso algunos científicos hablaban de la posibilidad de que este plasma pudiera ser una medida para prevenir otros casos. ¿Es esto cierto? Fíjese que todavía no hay estudios certeros. Como es una enfermedad nueva, recientemente se están haciendo estudios y hay algunas opiniones de estudios que se han hecho en algunos países. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía no tiene un estudio consensuado, que son los rectores de la salud a nivel mundial, que es donde nos debemos de basar para poder tener estas estadísticas, ¿verdad? Ahorita recordemos que hay mucho problema con la desinformación, hay que tener cuidado efectivamente, qué es lo que leemos y de dónde viene. Entonces, las recomendaciones es que solamente a través de nuestros ministerios de cada uno de los países y a nivel latinoamericano, a nivel de América, y a nivel del mundo, la Organización Mundial de la Salud es la única que saca estos estudios con la validez y con las pruebas científicas necesarias. Sí, ingeniero, en Guatemala tenemos alrededor de 17.263.000 habitantes. Como usted nos acaba de decir, hay 34 casos y un muerto. Comparativa y proporcionalmente con México, donde llevamos 20 fallecidos y 93 casos confirmados. ¿Cómo ve usted estas curvas de las posibilidades de contagio y de crecimiento y de atención? Sí, nosotros fuimos uno de los primeros países de la región que empezaron con medidas de seguridad un poco extremas de hacinamiento en casa. Yo creo que esta ha sido una parte bastante incidente en el número de casos, porque ya llevamos más de 20 días con medidas en donde se ha ido poco a poco poniendo un poco más estrictas. El día de ayer se amplió nuevamente, tenemos toque de queda, ya tuvimos toque de queda por 8 días y el día de ayer se amplió por 15 días más. Es decir, bueno, y están cerrados desde hace 10 días, están cerrados los centros comerciales, las empresas grandes no pueden laborar porque donde hay mucho hacinamiento, solamente las empresas de productos esenciales sí tienen permiso, pero siguiendo protocolos sanitarios. Y realmente es preocupante, somos países con pocos recursos, hay que también ser un poco honestos en ese sentido. No tenemos la capacidad de hacer pruebas masivas, de ir hacia todas las casas, que sería lo más ideal, llegar a la gente. Pero lo que se está haciendo, como lo estamos haciendo en muchos países, es que cuando se tienen los síntomas que reúnen las condiciones, entonces ya son los candidatos a hacer pruebas, ¿verdad? Para ver si tienen el COVID-19. Es así como ahorita estamos actuando. Ahorita ya se aprobó un préstamo en el Congreso de 100 millones de quetzales, aproximadamente 20 millones de dólares, de 15, 20 millones de dólares, para poder comprar el material para hacer pruebas más contundentes, y ya se abrió el sistema de salud también, que era el único que podía hacer pruebas, el Ministerio de Salud, y ahorita ya está autorizada otras 2 instancias para poder hacer los
las evaluaciones de COVID-19, ¿verdad? Porque si no también es un problema que cualquiera se ponga a hacer evaluaciones y acordemos que luego pueden chantajear a la gente en estar haciendo estas pruebas que tal vez no reúnen las características y el protocolo internacional vigente. Claro, ¿cómo está reaccionando la población al toque de queda, ingeniero? Muy bien, la verdad que ha sido muy bien recibido. Obviamente existe desesperación porque la situación económica es preocupante. Somos un país con mucha pobreza. El 60% de la población vive en condiciones de pobreza. Y esto, incluso en lo personal, también es muy preocupante. Porque la gente pues vive al día, ¿verdad? Entonces, esto obviamente está afectando, pero paralelamente a eso se están tomando las medidas también económicas, en donde va a haber una bolsa solidaria y un apoyo económico incentivo para estas familias que pues de ahorita están pasando ya problemas muy serios. Sí, sobre todo también tienen mucha gente en economía formal, en economía informal, y pues por supuesto gente que vive al día, que vive de su trabajo. Entonces, ¿esta bolsa cómo se piensa repartir? ¿Va a haber un padrón o de qué manera el gobierno lo va a hacer o los organismos de salud? ¿Cómo van a operar esta situación? Porque podríamos decir que por un lado ustedes se anticiparon a las medidas preventivas y esto hace que ustedes estén prácticamente en la parte baja de la tabla de los 180 países en donde ya llegó el COVID-19. Sí, como usted nos lo mencionaba, son 34 casos solamente entre comillas, con un fallecido. Pero no hay ambiente de incertidumbre, no hay como está ocurriendo incluso en México, que haya saqueos a comercios, que haya un gran pánico. En el caso de haberse establecido el toque de queda, ¿hay sanciones, hay multas, hay cárcel? Es correcto. Sí, obviamente existe siempre esa incertidumbre, ¿verdad? De que la gente quiere saber por qué se están construyendo hospitales. Inclusive quiero decirle que acabamos de terminar un hospital de 340 camas con 42 con capacidad de 42 camas para intensivo, que es uno de los más grandes de la región, es uno de los intensivos más grandes de la región. Ya empezamos el segundo hospital en la parte norte, en Quetzaltenango, y se entrega este miércoles, y la otra semana vamos al oriente. Se tiene planificado hacer 4 hospitales y uno en Petén. ¿Estos hospitales con qué recursos? Y empezamos desde hace... Sí, con la iniciativa privada. ¿Es el sector privado el que está respondiendo? Con pura donación y el gobierno está recibiendo únicamente en especie, no está recibiendo dinero. Le pide a las empresas, se hace un listado de necesidades y se acercan y hacen esas donaciones. Y obviamente el gobierno tiene algún recurso porque se decretó el estado de calamidad desde hace más de 30 días, en donde se pueden hacer compras sin... exceptando los pasos de ley, ¿verdad? Que manda el sistema de compras. Sin embargo, requiere un proceso y la mayor parte de estos hospitales se está equipando, el 90%, con recursos de la iniciativa privada. Hay mucha donación de la población. Y quiero decirle también que el toque de queda, pues sí, hay gente que, pues, a veces, incluso ha habido un par de diputados que andaban en estado alcohólico y pues han sido sancionados y gente que se va detenida por no respetar el toque de queda. Y realmente sí, en general se puede decir que se está respetando. Esperamos que se tenga esa calma, entendemos la desesperación, como lo que está pasando en algunos lugares, como usted decía, que empiecen los saqueos y todo eso. Esperamos que no sea así. Lo importante es mantener la información. El presidente ha estado dando cadenas nacionales casi todos los días, donde informa sobre la situación actual, y pienso que eso ha servido bastante. Hay mucha confianza. También otro aspecto importante es que él acaba de asumir la presidencia. Es poquito tiempo, y recuerde que cuando entra un presidente, pues su liderazgo está muy alto. Entonces, sí, eso de alguna manera ha ayudado. Esperemos que esa curva de confiabilidad continúe, ¿verdad?
Sí, tienen ustedes cerradas las fronteras, ¿verdad, ingeniero? Sí, están cerradas, es correcto. Solo guatemaltecos pueden ingresar. Uh-huh. Y Bien. y si entra algún extranjero o algo, se va a cuarentena. Incluso los guatemaltecos también van a cuarentena, pero sí están cerradas las fronteras donde donde se prohíbe el ingreso a extranjeros. Ahora, esto en automático también paró el fenómeno migratorio. Es correcto. Tampoco pueden salir. No, tampoco pueden salir. Ahorita está cerrado. Lamentablemente, antes de esto se dieron esos oleadas de migrantes que venían de Honduras, Salvador y de mismo Guatemala. Pues eso ahorita está parado, ¿verdad? Porque pues en todos los países ya hay toque de queda y pues no se pueden arriesgar a pasar esos problemas encima de todo de lo que ellos están viviendo. Correcto. Una última pregunta, ingeniero, agradeciéndole que nos haya recibido la llamada y pues comprometiéndola que estemos paulatinamente en contacto, ingeniero Martín Méndez, por su jerarquía como presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. ¿Tiene usted conocimiento de todo lo que está pasando en la región, o sea, todo Centroamérica, y qué sabe de Sudamérica? Sí, precisamente le quiero comentarle que nosotros somos somos miembros de la Organización Panamericana de Salud la OPS, que es la oficina que atiende a toda América, está integrada por todos los estados de América, incluyendo el Caribe. Sí. Y lo representan, el estado está representado por sus ministerios de salud. Nosotros somos miembros no estatales en la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, y participamos de todas las reuniones de la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, hemos estado ahorita en comunicación constante con ellos, con todos los representantes de la Organización Panamericana en cada uno de los países, y nosotros como AIDIS tenemos también asociaciones en todos los países de América. Ajá. Y estamos ahorita trabajando conjuntamente para hacer cartillas informativas sobre el COVID-19, las acciones que se deben de tomar. Estamos ahorita recopilando información de lo que está pasando en cada país. En estos días, pronto lo vamos a compartir con ustedes. Estamos haciendo cartillas técnicas sobre agua potable, agua residual, sobre protocolos para los residuos sólidos infecciosos, el tema de biodiversidad, ¿verdad? De la protección de todo el personal de servicio de salud también, estamos haciendo capacitaciones. Afortunadamente, pues yo soy guatemalteco, ahora soy presidente, pues vivo en Guatemala y pues estamos trabajando de la mano aquí en Guatemala, pero lo estamos haciendo en todos los países. Tenemos conferencias continuas. Y ahí nos enteramos de cómo está la situación de cada país, y realmente es complicado. Hoy hablé, por ejemplo, con el presidente de AIDIS de Bolivia, y la situación está complicadísima. Ellos sí tienen los fines de semana no puede salir nadie a la calle, todos están confinados en sus casas, y entre semana hay toque de queda también restringido, como lo tenemos en Guatemala. Entonces cada uno de los países toma sus acciones de acuerdo a sus posibilidades, a su sistema de salud, es decir, a su política, ¿verdad? Pero regularmente todos estamos en lo mismo. Centroamérica está complicado. Panamá está haciendo también ellos están haciendo muchas pruebas, se prepararon antes del COVID, compraron muchos equipos CPR, compraron demasiados equipos, y Taiwán les donó otros. Entonces ellos sí han hecho un barrido, digamos, en muchas comunidades donde ellos están llegando a hacer pruebas a las personas que tienen algunos síntomas. No como pasa con nosotros y con México, que los que están malos llegan a los centros de salud y ahí o a los establecimientos de salud y ahí los evalúan, que son cosas diferentes, pero todo está relacionado con la capacidad del equipo que se tiene y las muestras que se tienen para poder hacer estas pruebas de COVID-19, ¿verdad? Entonces, sigue la incertidumbre todavía en muchos países qué va a pasar el día de mañana, pero pues ya tenemos, de acuerdo al comportamiento de otros países y al número de población, cuál es el comportamiento relacionado con las medidas que se tomen en cada uno de los países, ¿verdad? Principalmente el hacinamiento en casa.
Bien, ingeniero Martín Méndez, pues yo le agradezco muchísimo esta información que es valiosísima. Ustedes van una fase atrás, afortunadamente. ¿Cómo ven a México desde su perspectiva y usted como integrante de la Organización Panamericana de la Salud? ¿Cuál es el vaticinio? Yo veo, vea usted lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos empezó tarde con las medidas también y gravísimo. Estados Unidos está en una situación complicadísima. A mí me preocupa México. Ayer estaba viendo las noticias y pues la gente comprando en el mercado, entrevistando. Está bien que se haga, se puede hacer, pero tenemos que tener ese protocolo, mantener la distancia, mantener su mascarilla. Es decir, la vida tiene que seguir de alguna manera, pero tenemos que luchar contra las medidas de seguridad e higiene que nos manda la Organización Mundial de la Salud. Estoy un poco preocupado que ayer leí un documento de la OMS. Al principio se tenía un estudio que el virus sale por las gotitas de saliva y a 1.5 metros o máximo 2 metros cae el virus al suelo. Y como tiene cierto peso, no flota. Sin embargo, ahorita ya sacaron un estudio que en ciertos climas el virus puede flotar. Quiere decir que ya ni siquiera 2 metros vamos a poder estar. Entonces, luego los aires acondicionados también puede hacer levantar este virus y rotarlo dentro de un ambiente. Entonces, lo que quiero decir es que debemos de estar atentos a la información que nos emite la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, porque ellos tienen la capacidad de hacer estudios. Y en el caso de México, pues han seguido las actividades un poco normales y pienso que deberían de ser más estrictas. Eso es grave. ¿Usted recomendaría que se declarara el estado de calamidad, como le llaman ustedes, o el estado de sitio? Sí, yo pensaría que sí, porque la gente por su voluntad no lo hace. Si nosotros le decimos a la gente, quedémonos en casa, perdón, yo le dije hacinamiento, es aislamiento, me equivoqué ahora que el aislamiento en casa es fundamental, pero muchas veces la gente no lo hace y tiene necesidad de salir a la calle. Entonces hay que ver de qué forma hay que ir compensando para que esto se dé y muchas veces es necesario el toque de queda para que la gente no salga y no se siga reuniendo en las noches, haciendo fiesta. Hay cosas que no son necesarias, ¿verdad? Hacerlas y evita el contagio de esta enfermedad. Extremar precauciones hasta llegar al toque de queda sería lo recomendable, perdón, sobre todo en estas próximas 3 o 4 semanas que se considera la etapa crítica, ¿no es así, ingeniero? Así es, yo considero que esa es la parte fundamental. Hay que tomar decisiones políticas que a veces cuestan y también duele, porque hay gente que pasa muchos problemas, pero pues nos podemos morir más rápido dejando la libertad que se tiene y aunque sea sufriendo, pues podemos lograr alargar un poquito nuestras condiciones de vida, si estemos bien o mal, pero podemos alargar un poquito más nuestra salud, ¿verdad? Que de hecho ya está crítica. El tema de agua y saneamiento me preocupa a toda la región. Hay comunidades rurales, nosotros compartimos la parte sur de México y la parte norte nuestra y las comunidades rurales que no tienen agua y saneamiento. Y una de las medidas es lavarse las manos con agua y jabón, y si no tienen agua, ¿qué van a hacer? Entonces tenemos que resolver esos problemas. Ahí donde tenemos también que llegar con esta gente, ¿verdad? Que ha sido olvidada de los servicios básicos de bienestar y de higiene que debe tener una población. Correcto, ingeniero. Yo lo voy a molestar en el transcurso de la semana para ver cómo evolucionan las cosas allá y pues ver esa perspectiva de cómo ven a México, porque incluso, bueno, tengo entendido que usted es un especialista en asuntos de sanidad en general y de lo del agua potable también. Entonces, si me permite, le vamos a seguir insistiendo en su información, en su carácter de presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Pues va a ser un honor y la verdad muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a ese pueblo tan lindo mexicano. Le tengo mucha estima a México. Mi esposa es mexicana, mis hijos, tengo hijos mexicanos. Yo estudié en México en el Instituto Politécnico Nacional y pues tengo la mitad de sangre mexicana y guatemalteca y ahora pues tengo la sangre de toda América porque me debo a todos los países para apoyar a todas las poblaciones que tanto necesitan de una vida digna.
Claro, y tenemos un amigo en común, Alessandro Covarrubias, quien fue que nos hizo posible este enlace, lo cual le agradezco mucho. A usted sus conceptos y seguimos en contacto, ingeniero. Sí, muchas gracias también y sí, saludos a Alessandro, una gran personalidad y también luchador por el tema de agua y saneamiento en su país y en varios países de América, y pues coincidimos en lo que usted dice, y muchas gracias, que tenga usted un muy lindo día y a todo su equipo de trabajo. Gracias, muchas gracias, ingeniero. En la siguiente vez hablaremos justamente de la problemática del agua. Muchas gracias, ingeniero Martín Méndez. Muchas gracias a usted, un abrazo, que estén bien. Gracias, pues ahí tiene usted al presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en esta entrevista exclusiva desde aquí, desde Querétaro para todo el mundo. Él está en Guatemala. Haremos un resumen y por separado transmitiremos esta entrevista en Express Metropolitano. Vamos a un breve corte y continuamos con información. Bien, pues aquí está esta entrevista exclusiva. Más adelante le tendremos el reporte desde los Estados Unidos con nuestra corresponsal Ana Ayala. Estamos buscando las fuentes directas y, por supuesto, guiándonos con la información oficial de la Organización Mundial de la Salud, del comité a nivel federal y el comité a nivel estatal, para que tenga usted una precisión. Me llamó mucho la atención lo que acaba de decir el ingeniero Martín Méndez sobre el toque de queda. Ellos tienen una persona fallecida y 34 casos, a diferencia de lo que tenemos en México, en donde ya tenemos 20 muertos y casi mil casos. Habrá que endurecer la situación. Bien, pues vámonos a las efemérides del día. En un día como hoy, pero de 1880, en Madrid, se inaugura la Área de las Delicias. En 1932, en México, se estrena Santa, la primera película sonora del cine de este país. En 1961, el avión cohete estadounidense X-15 alcanza la velocidad de 4.170 km por hora y la altura de 50.3 kilómetros. En 1982, en Bolivia, la población se adhiere masivamente a la huelga general contra la junta militar de Celso Torrelio Villa. En 1998, las empresas tabaqueras pagan a la administración de Estados Unidos 78 billones de pesetas para evitar las indemnizaciones que exigen los fumadores por los perjuicios del tabaco en la salud. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias a Gabriel González. Les recordamos que hoy es Día Escolar de la No Violencia y la Paz. El Día Escolar de la Paz y No Violencia es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el poeta pacifista mallorquín, como punto de partida de apoyo para la educación no violenta y pacificadora de carácter permanente que se practica en cada año en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Ahí tiene usted algo que nos hace mucha falta en este momento. Hoy es lunes, día de la historia de la semana, y sobre esto pues les hemos preparado el siguiente texto. Por primera vez en 15 meses escucho decir algo congruente al presidente de la República, aunque esperemos que no sea demasiado tarde esa llamada a guardarse en casa, pues de acuerdo a las cifras de la pandemia, un día cuenta mucho, y solo 8 días antes el presidente en un montaje invitaba a las familias a salir a los restaurantes y pasearse sin problema alguno. Esperemos que no sea tarde para el país, pues lamentablemente la curva nuestra es similar a la de Italia,
donde ya van 10.779 muertos y se ha convertido en el epicentro de la enfermedad, con cifras mayores a las que sufrió China o a las que tiene los Estados Unidos, que ya son 2.507. Durante semanas, mientras médicos y científicos de todo el mundo advertían el peligro del COVID-19 por su rápida propagación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a contrapelo de lo que decía su propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien no solamente lo contradijo, sino que lo humilló al obligarlo a explicar y parafrasear lo que absurdamente había dicho unos días antes el propio presidente acerca de su fuerza moral y mostrar estampitas del detente, algo en lo que no cree, pues todo México sabe que Andrés Manuel no es católico sino protestante y militante de la Iglesia de los Hijos de la Luz, lo que además es de una blasfemia, es una mentira para todo el pueblo mexicano. Esperemos que no sea tarde, pues la pandemia declarada se encuentra ya en 180 países e independientemente de su origen, los infectados y los muertos son reales, con un crecimiento exponencial en donde el presidente debería dar la muestra para evitar su crecimiento y en contraste se declara inmune por su fuerza moral. López Obrador sigue con su gastada frase de abrazos, no ha suspendido sus giras bajo el absurdo argumento de que de hacerlo, sus adversarios, los conservadores, le quitarían el poder, pues en política no hay vacíos, dijo. Grave, muy grave que vea en todos lados a enemigos y adversarios un signo inequívoco de paranoia. Aberrante también la fotografía donde se atreve a besar a una niña durante una gira en Guerrero el 17 de marzo, imagen que da la vuelta al mundo y que le valió el descrédito y el desprecio de buena parte de los mandatarios, como ocurrió también en la conferencia del G20, en donde debió hablar 3 minutos y utilizó 7 para solo decir que es la familia la que va a salvar a México de esta pandemia. Bien, pues esperemos que no sea tarde para el país, que antes del 26 de marzo, que fue cuando, perdón, se perdió aquí el texto, un segundito por favor con estos cambios. Perdón. Aberrante también decía de las fotografías, esperemos que no sea tarde para el país, que antes del 26 de marzo, que fue cuando finalmente reaccionó el presidente, ya las escuelas, institutos y universidades habían parado actividades. Muchos de los gobiernos estatales, incluyendo por supuesto el de Querétaro, ya tomaban las medidas precautorias y restrictivas necesarias cuando el propio presidente todavía se pasea en el país. Todavía este sábado 26 recorrió Bahía de Banderas y Puerto Vallarta y al parecer fue hasta la noche cuando le cayó el 20 para dar el mensaje de guardarse en casa, pero pese a ello fue después a Badiraguato donde saludó de mano a la mamá del Chapo Guzmán, María del Consuelo Loera Pérez, acción que dijo fue por razones humanitarias y comprometiéndose a gestionar diplomáticamente que se le permita visitar a su hijo en la cárcel estadounidense. Esta acción hoy mismo, hoy lunes 30 de marzo, generó otra reacción muy negativa, pues incluso no solo de la oposición, sino de sus propios compañeros de Morena, pues independientemente del sospechosismo de posibles ligas y compromisos con el narcotráfico, sus correligionarios de Morena lo consideraron un agravio para las decenas de miles de víctimas y muertos cuya responsabilidad directa es del Chapo Guzmán. De ahí que se refuerce la teoría de un narcoestado. De ahí a eso hay muy poco espacio. A partir de esta semana, se esperan los días más agudos del contagio. La población, según los datos del INEGI, el 45%, es decir, alrededor de 44 millones de personas, 35%, perdón, alrededor de 44 millones de personas se han guardado en sus casas, pero ha sido más por su propia iniciativa que por el ejemplo que pudiera dar el presidente con el contradictorio mensaje de López-Gatell,
quien auténticamente suplica que la gente se quede en casa. El mundo entero, y México con él, atraviesa una de las más angustiosas y difíciles días que habrán de marcar esta y las futuras generaciones. Sin espíritu catastrofista, la conjunción de la pandemia, sus efectos económicos con una recesión mundial que es ya inminente, hará que este mundo cambie y tendremos que aprender la lección, pero antes tenemos que sobrevivir. Esta es nuestra historia de la semana y vámonos al video del día. Dos eventos de Andrés Manuel López Obrador, que con esto seguramente pierde más todavía su popularidad, que ya se registra en el 47%. Adelante con las imágenes. Estamos aquí en La Rumorosa con Víctor Manuel. Cada vez que paso grabo algo porque esta es una de las zonas más bellas de México. Esto que es producto de la naturaleza, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural. Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores. Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernadores del Partido Conservador. Nada más subrayo, nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza y además esto que es patrimonio de la humanidad. Ya termino. Nada más te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Ahí tiene usted esta imagen de hoy el presidente saludando de mano, yendo él hacia la camioneta donde estaba la mamá del Chapo Guzmán, algo que sin duda levantará una profunda ámpula. De hecho ya lo hizo. Todos los diputados y senadores de oposición rechazaron esta situación. Los propios legisladores de Morena lo rechazaron. No sé en qué estará pensando el presidente, seguramente en su popularidad, que ya va en el 47, y con esto quién sabe a dónde baje y qué indignación pueda causar entre toda la población. Pues también le informaremos más adelante esta expresión de qué quieren su nieve, refiriéndose a los empresarios, al decirles que no cancelará ni Dos Bocas, ni el aeropuerto de Santa Lucía, ni el Tren Maya, ni ninguna de sus faraónicas e inservibles obras. Bien, vámonos a la información nacional e internacional. Una profunda recesión en Europa es ya inevitable, esto por el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional advirtió este lunes de que una profunda recesión en Europa es ya inevitable en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, ya que cada mes de cuarentena económica resta un 3% del PIB anual.
una de las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto representan cerca de un tercio de la producción. Esto quiere decir que cada mes de estos sectores siguen cerrados se traduce a una caída del 3% en el Producto Interior Bruto anual. Así lo afirmó el director del Departamento de Europa en la institución, Paul Thompson. En más información internacional, piden compasión y humanidad para el crucero de regreso a Estados Unidos con enfermos. La naviera propietaria de los cruceros estadounidenses, Saddam, con 73 pasajeros y 116 tripulantes con síntomas semejantes a los de una gripe, y Rotterdam, al que se traspasó a la mayor parte de los pasajeros sanos del primero, pidió este lunes compasión y humanidad para poder terminar su viaje. Holland America Line agradeció a las autoridades panameñas que permitiera cruzar el Canal de Panamá a los dos barcos y dijo esperar lo mismo de su llegada a lo largo del viaje, en el que han muerto 4 pasajeros, pero reconoció que no sabe todavía cuál será su destino final. Por último, en información internacional, la mayoría de neoyorquinos aprueba la gestión del gobernador contra el coronavirus. Un 87% de los residentes de Nueva York aprueban la forma en la que el gobernador Andrew Cuomo está enfrentando la crisis del coronavirus, que ha contagiado a cerca de 60,000 personas y causado la muerte de 1 millar. Los resultados de una encuesta de la Universidad Siena de Nueva York, dada a conocer este lunes, indicada además de que el área metropolitana de la Gran Manzana, epicentro de la pandemia del estado y en todo el país, un 82% aprueba su trabajo, en que han tenido que tomar decisiones drásticas como ordenar el cierre de negocios no esenciales y que la mayoría de las personas trabajen desde casa para evitar propagación del coronavirus. Informó para QNTV Noticias. En la información nacional, ¿de qué quieren su nieve? Ante el planteamiento de integrantes de la oposición de que el gobierno cancele los proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas debido al COVID-19, el presidente López Obrador ironizó y dio respuesta a sus detractores. ¿De qué quieren su nieve? Porque estoy atento a sus profundos argumentos bien fundamentados, lanzó el mandatario. Dijo que no habrá ningún paso atrás en la construcción de sus proyectos, pues indicó que no se está sorprendiendo a nadie, pues se está aplicando un proyecto que en las pasadas elecciones estuvo respaldado por millones de mexicanos. Aseguró que en los siguientes días se presentará el programa de reactivación económica ante la crisis que se detonó por la pandemia y la baja de los precios del petróleo, el cual dijo que casi está listo y se ha trabajado desde hace varias semanas. En otra información, sube a 20 el número de muertos y 993 casos confirmados. El número de personas fallecidas por COVID-19 en México asciende a 20, informó este domingo la Secretaría de Salud. Por lo tanto, hubo 4 fallecidos por COVID-19 adicionales respecto a lo reportado el día anterior. Mientras tanto, los casos confirmados aumentaron a 936, es decir, 85 más que el día antes. Por otra parte, los casos sospechosos disminuyeron a 2.564, informando que aunque la mayoría de los afectados son adultos mayores, también se registran casos de personas a partir de los 20 años, por lo que todos deben realizar las medidas de prevención. Detalló que la curva de casos confirmados ya muestra un punto de inflexión, lo que significa que en este momento hay que mantener sana distancia y quedarse en casa. Por otra parte, el dólar sube y abre la semana arriba de los 24 pesos. El dólar sube y arranca la semana arriba de los 24 pesos, luego de que los inversionistas están comenzando la semana asimilando que la economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, permanecerá paralizada por más tiempo debido al COVID-19. En el ámbito interbancario, la cae 3.7% a 24.20 unidades según los datos. En la ventanilla bancaria, el dólar se vende a 24.69 de acuerdo a los datos de Citibanamex. Informó para Noticieros QNTV, Express Metropolitano y Querétaro Viral, Gabriel González.
muchas gracias, Gabriela, y mucha información. Recordamos nuestros números telefónicos 442-187-0883 y 442-195-1217. Estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Querétaro Viral. Tenemos ya muchas llamadas. Nuestro buen amigo y compañero Rubén Camaño nos reporta, como nos reporta mucha gente, que están elevándose los precios, no solamente en las grandes tiendas, sino sobre todo en las pequeñas tienditas de víveres. El huevo está arriba de los 40 pesos. Señalan también que no encontraron alcohol en ninguna parte y que ahí mismo les dijeron que pues tenían que pedirlo por anticipado y que medio litro de alcohol les costaría 100 pesos. No hay tampoco el gel antiviral, no se encuentra en ningún lado. Se está especulando con ello. El Gallo de la Sierra dice que insiste sobre el tema. Algunas de las tiendas, productos básicos como huevo, arroz, lenteja, agua, aumentaron los precios y pues que muchos lo están almacenando. Recuerde que viene la parte difícil de esta curva de infección en la que hay que extremar cuidados. En un momento más, cuando le demos el resumen general del COVID, les mostraremos esta situación en la que hay que extremar precauciones, y yo insisto en esta afirmación del ingeniero Martín Méndez. En Guatemala, ya se los dije, con 17 millones de habitantes, llevan un muerto. En México ya vamos arriba de los 20. Muchas gracias a Liliana Valesa, María Rodríguez, Sani Mi, Jaso, Luis Antonio, Roberto Razo, Leonela y Rosas, Eric Robledo, María del Carmen Santa, Marbella Ramírez, Saúl Esquivel, Mario Torres, Héctor Orlando Córdoba, Carlos Orellana, Huiscar Rivas, Roberto Porrata, Ela Barrera, Gerson Pérez, Kilo Roja, Pitalba, Pau, Lucía Marín, Olegario López, Matías Herrera, María Luisa González, Juan Pedro Lucero, Lola Piedra, de las Ópticas Colón, nos siguen llamando, ya son uno de nuestros grandes seguidores. Yo les pido que el noticiero y los segmentos que estamos haciendo, como estas entrevistas exclusivas, que ya lo hicimos con Italia, lo vamos a hacer con España. En este momento nos conectamos con Canadá con un hombre de una alta jerarquía, el ingeniero Martín Méndez, que es incluso miembro de la Organización Panamericana de la Salud, y ya lo dijo él, mantiene una conexión directa con la Organización Mundial de la Salud. Que compartan este noticiero, que compartan esta información, porque consideramos y lo estamos llevando con el más estricto apego a las informaciones oficiales. No nos dejamos llevar por rumores. Recuerde que las redes sociales están infestadas de fake news, de noticias falsas y alarmantes. Hay que dimensionarlo. La situación está difícil, sí, y se va a poner peor, sí. ¿Vendrá la tercera fase? Sí. Pero mientras mejor preparados estemos, lo lograremos mejor. Habrá que considerar, y esto haremos la gestión correspondiente. Ya escuchó usted que en Panamá la iniciativa privada está otorgando el dinero para la construcción de hospitales, y aquí el presidente se está peleando con los empresarios y diciéndoles de qué sabor quieren su nieve después de haber cancelado una obra de 1.400 millones de pesos. No es el camino pelearse con el sector privado, señor presidente. Bien, pues en las noticias metropolitanas les informamos que aquí se registra el primer caso de deceso de COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado informó que en relación a la enfermedad COVID-19 de Querétaro se registra un acumulado de 26 casos confirmados, de los cuales 23 han presentado sintomatología leve y manejo en su domicilio. 3 de estos ya dieron de alta sanitaria. 3 pacientes se hospitalizaron, uno de ellos con cuadro leve
continúa en tratamiento domiciliario. Otro continúa grave con apoyo de ventilador y el tercero, que se encontraba grave, falleció. Es un hombre de 58 años de edad. Existe un nuevo paciente grave con ventilación mecánica que se encuentra en estudio de enfermedad COVID-19. Este es el comunicado oficial de las autoridades sanitarias aquí del estado de Querétaro. Sobre este mismo asunto, el Hospital General de Querétaro está listo para atender a pacientes con enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informa que, de acuerdo con los lineamientos para la atención de pacientes de COVID-19, se llevó a cabo la reconversión del Hospital General de Querétaro para la atención integral de pacientes con enfermedad respiratoria aguda, incluyendo el COVID-19. Las citas para cirugía o para consulta de especialidad programadas en este nosocomio se reagendarán hasta nuevo aviso. Se solicita a los usuarios esperar las indicaciones para realizar este trámite. El Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer se reacondicionó para recibir a pacientes que se encontraban en el Hospital General de Querétaro en proceso de recuperación de otros padecimientos. La atención de todas las emergencias que no sean por enfermedad respiratoria se llevarán a cabo tanto en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer como en el Hospital General del ISSSTE. En el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer también se programarán las citas para cirugías y las consultas de especialidad para reagendarlas. Puede usted llamar al teléfono 442-291-9200, extensión 2016, una semana antes de la fecha en que se tenía programada la cita. Insisto, le doy el dato nuevamente por si no ha tenido oportunidad de tomar nota. Puede llamar al 442-291-9200, extensión 2016, una semana antes de la fecha en que se tenía programada la cita. En este hospital se continuará con la atención de emergencias a embarazadas, mujeres con eventos ginecológicos y a niños y niñas menores de 16 años, como se realiza normalmente. Asimismo, el servicio de quimioterapia propio de esta unidad hospitalaria seguirá dando atención en horarios normales. También en relación a las medidas precautorias sobre el COVID-19 en la zona metropolitana, les tenemos aquí varias informaciones. Por un lado, está el que en el Marqués se mantienen los operativos contra el COVID-19. Se suspendieron 2 eventos masivos a fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Hasta el momento se han realizado la revisión de 61 establecimientos y 7 tianguis. Las autoridades hacen un nuevo llamado a la ciudadanía para evitar realizar y acudir a reuniones masivas, con el objeto de verificar que se cumplan con las indicaciones establecidas por el Ayuntamiento del Marqués para evitar la propagación del virus COVID-19. Se realizó un segundo operativo de inspección en establecimientos y tianguis de distintas comunidades de la demarcación encabezados por la Coordinación de Protección Civil. Al respecto, el subdirector de dicha dependencia, Ernesto Guevara López, informó que se continuarán realizando estos recorridos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Proximidad Social para constatar que se implementen las medidas y normatividad de seguridad e higiene emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las disposiciones del Consejo Técnico del Estado en materia de seguridad. Destacó el subdirector de Protección Civil que en este último operativo se ejecutó la suspensión de 2 eventos masivos, uno de ellos una boda a la que asistieron 350 personas que se encontraban en un inmueble utilizado como salón de fiestas en La Cañada, por lo que se hizo un llamado a evitar realizar y acudir a reuniones masivas. En La Cañada se estaba llevando a cabo una boda con un aforo de 350 personas. Tuvimos que intervenir para que el establecimiento fuera desalojado, imponiendo las medidas de apremio en correlación al reglamento de protección civil de esta demarcación.
Dentro de estas fechas, todo evento deportivo, cultural, en cualquier tipo de salón de eventos, establecimientos particulares, conjuntos, áreas comunes, centros deportivos, cualquier acción que aglomere personal en un establecimiento están totalmente prohibidos. Si se llevan a cabo estas acciones y atiende el operativo, se le hacen recomendaciones y si no las acatan, se sanciona a los infractores. Asimismo, Guevara López señaló que hasta el día de hoy se han realizado 61 revisiones a establecimientos, 7 tianguis, dando pláticas informativas con tianguistas y con dueños de negocios para que conozcan las indicaciones y condiciones en las que se tiene que trabajar para que se espere una respuesta inmediata de los mismos, así como de la gente que asiste. Por otro lado, tenemos que en el tianguis, ahí mismo en el Marqués, más de 1,000 automóviles del autotianguis del Ecocentro Expositor fueron retirados, continuando con esas medidas preventivas para evitar los contagios y las recomendaciones emitidas por el Consejo Técnico de Seguridad. En coordinación con la Unión Ganadera Regional, se dio previo aviso de la cancelación del autotianguis que se desarrolla de manera regular los domingos en el Ecocentro Expositor. Sin embargo, algunos comerciantes y particulares fueron a ofrecer sus bienes, por lo que ante el desacato de la reglamentación, las autoridades de la Secretaría y de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil implementaron los operativos para evitarlos y seguir las normas, y se impidió que más vendedores de automóviles se asentaran en el lugar. Está prohibido, ya lo saben. Todos los domingos se realizaba esta práctica, pero ya lo suspendieron y evidentemente estará suspendida durante los siguientes domingos. Ante esta noticia se llevó a cabo el conteo de más de 1,000 autos, mismos que fueron retirados de manera inmediata del lugar. Asimismo, se anunció la suspensión del tianguis de manera temporal hasta nuevo aviso, con la finalidad de evitar que se repita la aglomeración de visitantes que acuden al recinto, cumpliendo con las indicaciones preestablecidas y evitando poner en riesgo la salud de la población. Aquí en Querétaro también, por otro lado, se continúan con estas acciones de prevención y de concientización a la población. Recuerde usted que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que con estos llamados aproximadamente el 35% de la población es la que se ha guardado en casa. Se empieza a notar ligeramente una disminución de la circulación en toda la zona metropolitana, pero es necesario que se incrementen, y esto, pues como lo dijo Ciro Gómez Leiva, todavía es por la buena. El presidente determinó no establecer el estado de sitio, como ya existe en Panamá y en prácticamente todo Centroamérica, nos lo acaban de señalar. Y aquí por su lado el municipio de Querétaro mantiene las acciones preventivas y se reitera el llamado a los consumidores a llevar lista de compras, acudir solo una persona, guardar distancia entre la gente, evitar el contacto y procurar la limpieza constante de las manos. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre, informó que como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus, en los mercados municipales se mantienen filtros de acceso, además de recomendar a visitantes algunos protocolos sanitarios para cuidar su salud y familiares ante esta contingencia. Una es que lleven preparada su lista de compras para agilizar su estancia en los mercados. Aquí de preferencia que una sola persona realice la compra, que no vayan en familia, no asistir con adultos mayores o niños. Si utilizan guantes y cubrebocas, desecharlos adecuadamente en una bolsa y posteriormente en un contenedor, en una papelera. Guardar la distancia de 1 metro, dice aquí, debe ser 1,5 metros, recomendada por la Secretaría de Salud. Lavar y desinfectar las manos después de manipular el dinero en efectivo. Tapar nariz y boca al toser o estornudar con el lado interno del codo. Evitar un saludo de mano, abrazo y besos, dijo. Aro de la Torre insistió en que el llamado
es para que la gente se quede en sus casas. Sin embargo, en caso de que tenga que acudir a los mercados públicos, se mantiene el operativo sanitario con integrantes de la Secretaría ubicados en cada puesto de control instalados en los accesos de los mercados, donde llevan a cabo la sanitización de manos a las personas que ingresan, además de la toma de temperatura corporal para detección de probables síntomas. Añadió que esta medida permite también restringir el acceso para evitar aglomeraciones, junto con la restricción de horarios de operación. Alejandra Haro concluyó que en dichos filtros participan unas 100 personas de su Secretaría y también de Desarrollo Humano y Social de la Secretaría de Movilidad, todos bajo la coordinación de Protección Civil Municipal, aplicando y difundiendo las medidas de prevención necesarias para los mercados municipales Josefa Ortiz de Domínguez, La Cruz, General Mariano Escobedo, Benito Juárez, El Tepe, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, así como en el mercado de Las Flores. También se informa que fueron 11 establecimientos suspendidos en operativos de protección civil para la prevención del COVID. Se efectuaron 29 revisiones en restaurantes, mercados, salones, oficinas administrativas, instalaciones deportivas y tiendas de autoservicio. En Montpaní, 2 personas fueron trasladadas a la Fiscalía por agredir a elementos de seguridad pública. El director de la Coordinación de Protección Civil, Carlos Rodríguez Divela, informó que en conjunto con la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Inspección Municipal se realizaron 29 revisiones y se suspendieron 11 establecimientos de la capital con la finalidad de salvaguardar la salud de los queretanos y así evitar la propagación del virus. En términos generales, los operativos que llevamos a cabo el fin de semana fueron exitosos. En la gran mayoría de los lugares la gente participó y accedió a las indicaciones que se les dijeron, señaló. Carlos Rodríguez mencionó que de dichas intervenciones, 11 se realizaron en restaurantes, 2 en mercados, 1 en un salón, un gimnasio, 2 oficinas administrativas, 3 deportivas, un centro de rehabilitación, una escuela y 6 tiendas de autoservicio, quienes en su mayoría accedieron a las recomendaciones emitidas por la Coordinación de Protección Civil. El titular de esta dependencia subrayó los llamados del gobierno estatal y municipal para seguir invitando a la ciudadanía a mantenerse en sus hogares y a los comercios y al sector productivo a seguir los protocolos establecidos para la seguridad del caso. Se hizo un llamado a la ciudadanía para que nos quedemos en casa. Esta es una situación seria que tenemos que tomar en cuenta y no podemos subrayar honestamente. Aquí en Querétaro se han realizado muy buenas acciones que nos están poniendo en una situación un poquito más favorables que en otros estados y que en otros municipios. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, mencionó. Finalmente, el funcionario municipal informó que en uno de los operativos que se realizó en la comunidad de Montpaní se ubicaron comercios dedicados a la venta de comida y bebidas alcohólicas que no acataban las disposiciones para evitar la propagación del virus, por lo que al intentar hacer las recomendaciones necesarias, elementos de seguridad y protección civil fueron agredidos por 2 personas del sexo masculino. En esa intervención, que derivó en la suspensión de 6 establecimientos, resultó lesionado de consideración uno de los elementos de protección civil, por lo que debió ser trasladado al hospital, en tanto que los sujetos fueron remitidos a la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes. Esta es la información a nivel local. Vámonos con el reporte desde los Estados Unidos, directamente con nuestra corresponsal Ana Ayala. Buenas tardes, licenciado Juan Álvaro, aquí reportando desde Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos. Con más de 140,000 casos y más de 2,000 muertes, el presidente Donald Trump extendió la instrucción de distancia social hasta el 30 de abril, ya que ha reconocido las recomendaciones de los expertos en salud y sus asesores, entre los que están el doctor Anthony Fauci, director
nacional del Instituto de Alergias y Epidemiología de los Estados Unidos, quien indicó que sería muy peligroso terminar con la distancia social cuando no hemos alcanzado el punto más alto de esta curva. Cuando vemos casos como Nueva York, con más de 44,000 casos y más de 1,000 muertes, y el número de casos continúa creciendo en ciudades como Los Ángeles, Detroit, Chicago, Nueva Orleans, se continúa invitando a la sociedad a quedarse en sus casas lo más que se pueda. Las escuelas permanecerán cerradas hasta el 30 de abril, los restaurantes continuarán abiertos solo para llevar la comida, las tiendas departamentales continuarán cerradas, únicamente estarán abiertas las tiendas de primera necesidad con los reglamentos establecidos de la distancia social. El presidente Donald Trump este sábado dio luz verde a los barcos hospitales de la Fuerza Naval para apoyar a las ciudades más afectadas como Nueva York, Los Ángeles. Cabe mencionar que estos hospitales no estarán tratando enfermos afectados por COVID-19, solo estarán atendiendo emergencias regulares para reforzar a los hospitales de las ciudades. Por lo cual, los ingenieros y la Fuerza Naval están habilitando facilidades en todas las ciudades donde los afectados por coronavirus podrán ser atendidos. Se invita a la nación a conservar la calma. Si está enfermo, permanezca en casa y solo si sus síntomas son muy fuertes, es que tiene que venir a los hospitales. Todas las autoridades están trabajando a marchas forzadas para tener el equipo necesario para seguir controlando esta pandemia, no solo a los enfermos, sino también a los médicos, enfermeras y voluntarios que están trabajando diariamente para llegar al final de esta curva lo más pronto que se pueda. A todos ellos, gracias por su esfuerzo y dedicación. Dios les bendiga. El 27 de marzo, el presidente Donald Trump firmó la ley por $2 trillones que por decisión unánime entre republicanos y demócratas beneficiará a millones de familias, pequeños y medianos empresarios que se han visto afectados por esta pandemia. Ante la creciente tasa de desempleo que ha llegado a los 3.3 millones hasta el momento, también se aprobó alargar la fecha de declaración de impuestos hasta julio, ya que esta era el 15 de abril. Esto traerá un pequeño respiro e incentivo a todos aquellos que se han visto afectados por su trabajo y su vida diaria. Este incentivo será entregado según su income tax el income tax de cada individuo. También las compañías de luz y la de gas han ofrecido no cortar los servicios durante esta crisis. Las autoridades en general invitan a la población a continuar con la distancia social, ya que es la mejor manera de contener esta pandemia, a no congregarse en lugares públicos en más de 5 personas máximo, no gimnasios abiertos ni actividades deportivas, ya que con esto salvamos vidas. Gracias por su cooperación, cuídense mucho, lávense las manos y que Dios los bendiga. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias por este reporte especial y exclusivo de Ana Ayala desde los Estados Unidos, en la parte noreste, en donde está la situación más grave. Bueno, ya lo sabe, Nueva York, California, son de los puntos graves. En el México del terror, en el México del miedo, en donde también siguen causándose muchas muertes, les tenemos aquí lo que hoy ocurrió por la mañana. Sí, la saludé. AMLO confirma el encuentro con la madre del Chapo Guzmán.
el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la autenticidad de los videos que circularon ayer cuando saludó a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Badiraguato, Sinaloa. Sí, la saludé e hicieron un escándalo los conservadores, confirmó el mandatario, que dijo que es una adulta mayor de 92 años y que no le iba a dejar con la mano extendida. Esto ya inundó las redes sociales y pues no falta quien diga incluso de el porqué del culiacanazo cuando se soltó al hijo del Chapo Guzmán. Bien, en otra información, mataron a 3 en una batalla campal, 3 personas muertas y 6 detenidas fue el saldo de una sangrienta batalla campal que se registró la madrugada de ayer en calles de Iztapalapa. En otra información, le mochan la oreja en niña en el metro. Tras una riña que se registró en la estación La Candelaria del metro, un sujeto le arrancó un pedazo de oreja a otro. Los hechos se registraron en la mencionada estación, en la correspondencia de línea 1, donde tras enfrentarse a golpes un sujeto le desprendió parte de la oreja izquierda con una mordida a su contrincante al estilo del exboxeador Mike Tyson. Los cartones rápidamente, ahí los tenemos, los cartones, ¿sí? Están aquí a la imagen. El primero de ellos, ahí puede usted apreciar este primer cartón. ¿A dónde? Pues sí, piénselo bien, regrésese, cierre la puerta, no saque ni la nariz. La verdad, el segundo cartón, quédate en casa. Pues estamos como en el arca de Noé sobre el COVID-19. Este cartón es de Dano. El anterior es de SLE. El tercer cartón, el peor momento para visitas. Tampoco hay plan perfecto. No hay medicina contra el cáncer, no hay medicinas. Vuelva mañana, no hay. Es lo que se encuentra lamentablemente en muchos de los lugares en donde se está acudiendo por esta y otras enfermedades. Y acá, bueno, pues a este señor que está haciendo todo su esfuerzo, pero que lamentablemente con una frase el presidente lo echa para abajo. Todo lo que López-Gatell desde el punto de vista científico y sus llamados a quedarse en casa, de una palabra, de un borrón, de una actitud, el presidente lo echa para abajo. La frase del día: el que tiene salud tiene esperanza, el que tiene esperanza lo tiene todo. Sigamos cuidándonos con extremo, porque recuerde, vienen los días más difíciles. Lávese las manos, haga toda esta preparación, y si no tiene a qué salir, mejor no salga. Muy buenas tardes, y está comiendo, provecho. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buen y deportivo día tengan ustedes. Y tenemos noticias importantes con respecto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El día de hoy se ha anunciado que ya hay fecha para esta justa deportiva para el próximo año 2021 y será a partir del 23 de julio, terminando el 8 de agosto. Igualmente, los Paralímpicos van a iniciar el 24 de agosto y van a concluir el 5 de septiembre. Así lo anunciaron el día de hoy Yoshiro Mori, que es el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, y Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Importante ya tener una fecha, porque como ustedes saben, se han aplazado cualquier cantidad de torneos mundiales importantes. Y bueno, con esta fecha se tendrán que empezar a ajustar todos los torneos para que se jueguen principalmente la mayoría, si no es que todos, el próximo año. Por otro lado, bueno, recordemos que Gallos Blancos se había pronunciado de que se iba a reducir su salario 40% en lo que dura el COVID-19. Bueno, y hay otros equipos del fútbol mexicano, concretamente el Atlas y el Santos, que se han pronunciado de la misma manera, esto como un apoyo pues ante la falta de entradas, ante la falta de ingresos de los equipos. El dinero que se queda, digamos, guardado será
pagado a los equipos y a los jugadores, cuerpo técnico, a todo el mundo, bueno, en cuanto esto se normalice. Por el momento, son los únicos. En Europa se han pronunciado algunos equipos, principalmente el Barcelona, la Juve de Turín, y bueno, y muchos jugadores o equipos están haciendo donaciones a los sistemas de salud. Si no bajarse el sueldo, bueno, sí, están haciendo labores altruistas para controlar esta pandemia que nos está azotando a nivel mundial. Y bueno, ya que hablamos de Europa, también se ha comentado el día de hoy, el fin de semana, que ya las ligas europeas de fútbol están analizando seriamente qué hacer. En algunos casos se están pensando ya de plano cancelarla, en otras aplazarla, en otras buscar un esquema tipo Copa del Mundo, donde se reunirán los equipos, jugar todos contra todos, terminar la temporada. Bueno, total están buscando alternativas para concluir con las temporadas, porque bueno, sigue la grilla con respecto a de que si ya como están, yo me proclamo campeón y tú asciendes, pero tú desciendes y tú esto, bueno, como no se ponen todavía de acuerdo, hay mucha duda qué hacer con respecto a las ligas. Bueno, se cree que esta semana ya se tendrá finalmente una resolución al respecto. Vamos a ver qué deciden. La Liga MX por lo pronto también no ha dicho concretamente nada de una fecha de reinicio. Podría ser igual como las ligas europeas, podría que se juegue a puerta cerrada. ¿Cuándo? Esa fecha todavía no lo sabemos. En fin, amigos, esta es la información deportiva que tenemos al momento. Muchas gracias y les recuerdo que hoy a las 7 de la noche los esperamos aquí en Querétaro Network en Gallos Sports, donde ampliaremos toda la información que tenemos al momento del mundo deportivo, discutiremos qué va a suceder, cuáles serán algunas de las alternativas que están proponiendo las ligas en general, bueno, con el equipo más divertido y conocedor de los deportes. Gracias, regresamos. En Querétaro, actualmente la temperatura es de los 32 grados centígrados con una máxima de 32, una mínima de 13. Para el municipio de Corregidora tiene una máxima de 32, una mínima de 13, igualmente con una temperatura de los 32 grados centígrados. Para el municipio de Tequisquiapan su temperatura actual es de los 31 grados centígrados con una máxima de 31, una mínima de 13. Para San Juan del Río, su temperatura es de los 31 grados centígrados, igualmente con una máxima de 31, una mínima de 13. La temperatura máxima registrada para hoy de 40 a 45 grados centígrados se espera en las zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán, de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí y Quintana Roo. Informó para QNTV Noticias, Express Metropolitano y Querétaro Viral, Anaí Barrón Rivera.